Cuando cada semana enfatizamos la importancia del periodismo independiente es porque nos genera temas de debate, porque nos plantea situaciones que habitualmente nos confrontan con la realidad del país y porque es un periodismo de investigación que nos lleva a lugares donde nos obligan a emplazarnos como sociedad. Es por eso que, recibimos a la gente de CIPER cada semana, no solo con ávido interés, sino que además con la sensación de que estamos adentrándonos en temas que son muy importantes. CIPER reveló las comidas en la casa de lo que se ha denominado el restaurante Salaquet, y eso nos ha permitido hablar del lobby, de cómo se estructura el poder en nuestro país y fundamentalmente de lo poco que hemos aprendido en los últimos años. Saludamos a Pedro Ramírez, que es el director de CIPER, esta mañana, como siempre en País ADN, felicitándonos por la calidad del reportaje y básicamente por abrir una discusión tan necesaria, Pedro. Hola Aldo, muchas gracias. Sí, yo creo que parte de lo que distingue el trabajo de CIPER precisamente es cada cierto tiempo poner sobre la mesa temas que generan controversia y la necesidad de hacer nuevas regulaciones o generar reformas para prevenir temas como el que estamos viendo ahora con respecto a vacíos que voy a saber en la interpretación de la ley de lobby y que expone a la ciudadanía a conocer, digamos, reuniones que se han hecho en reserva, en secreto, entre sectores empresariales y autoridades de gobierno, que era una historia conocida además, ¿no? Esto es una cosa que venimos conociéndola hace ya 30, 20, 10 años, ¿no es cierto? Y vuelve a repetirse con este gobierno. Pedro, más allá del perfil del personaje y de las comidas que se realizaban en su casa, más allá de la vinculación empresarial con el poder, hay una arista que ustedes también develan y que es la vinculación de políticos activos, de gente de gobierno, realizando charlas empresariales. Quisiera que partiéramos por aquel lado porque es de verdad una arista sorpresiva y fundamentalmente que compromete a la expresidenta del partido del PPD. Segunda vicepresidenta actualmente miembro de la directiva. Sí. Yo creo que esto es súper novedoso y de la mayor delicadeza, ¿no? Yo creo que lo que hemos descubierto aquí es grave. No necesariamente porque sea un delito, ¿eh? Aquí normalmente los abogados nos reclaman, los fiscales, los jueces, que aquí no hay ningún delito, esto es perfectamente legal. Y nosotros no hemos dicho que hay un ilícito, lo que sí hemos dicho es que es de interés público y es bueno que se sepa. Lo que detectamos nosotros es que la vicepresidenta actual del Partido por la Democracia y expresidenta del partido hasta el año pasado le hace una asesoría a un líder empresarial de una de las más importantes sociedades empresariales de este país, de agrupaciones gremiales de empresarios de este país, que no podemos revelar su identidad porque expresamente ella nos pidió mantenerlo bajo reserva. Y esta asesoría, ¿no es cierto?, la hace ella a este líder empresarial, pero se la paga Salaquet, ¿no? Se la paga la empresa de lobby de Salaquet. Y cuando nosotros le preguntamos a ella por estos pagos, lo que nos dice es que nosotros llegamos casualmente a esto, Aldo, porque descubrimos que existían estos pagos desde la empresa de Salaquet a Natalia Pergentili, que es la vicepresidenta del PPD, ex subsecretaria de Economía, ¿no es cierto?, jefa de división en la Subdere del Ministerio del Interior, o sea, una persona con una trayectoria política y funcionaria bastante importante. Y entonces descubrimos que existían estos pagos y la pregunta fue muy ingenua de nuestra parte, ¿no? Fue muy periodística en el sentido de usted participó en las charlas, participó en estas comidas entre autoridades y empresarios, ¿se le está pagando por eso? Y la respuesta de ella fue que ella no tenía nada que ver, ¿no es cierto?, ni con las comidas en la casa de Salaquet, ni con las charlas que Salaquet organiza para empresarios con representantes del mundo político. Y entonces nos explica que primero nos niega que haya recibido cualquier pago, ¿no es cierto? Primero nos niega haber participado en estas charlas, solo reconoce haber participado en una, en circunstancias que Salaquet dice que participó en 7 y que le pagó por haber participado en ella. Y entonces nos dice, no, mira, en realidad lo que pasa es que yo recibo esta plata que me paga Salaquet porque yo asesoro a un líder empresarial de una importante asociación gremial chilena. Y como yo venía saliendo del cargo de presidenta del PPD, ¿no es cierto?, nos pareció que no era bueno sincerar esta relación porque podía ser complejo tanto para este líder empresarial como para mí, que una persona tan vinculada políticamente le estuviera haciendo esta asesoría comunicacional y de relacionamiento, entiendo yo, con el mundo político, con el gobierno. Entonces, lo que ella nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que tenía esta relación laboral, pero que no quería que se sincerara, que se transparentara, que se conociera, o sea, ella quería mantenerla bajo reserva. Y para hacerlo, ¿no es cierto?, triangulan el pago, ¿no es cierto? Esta asociación empresarial le paga a Salaquet, ¿no es cierto?, y Salaquet le paga a ella, que es una triangulación de plata en el fondo.
A nosotros nos parece que esta explicación que intenta salvarla a ella, por así decirlo, de quedar enredada en el tema de las comidas en la casa de Salaquet del lobby, yo creo que es peor, ¿no? O sea, nos abre un mundo, como dices tú, inesperado, distinto, del que no teníamos noticia, que es que dirigentes de partidos importantes, partidos que tienen, en este caso el PPD tiene bancada parlamentaria, diputados y senadores, tiene ministros, tiene subsecretarios, tiene seremis, ¿no es cierto? O sea, gente que está decidiendo políticas públicas en este país o que está elaborando proyectos de ley o que está sancionando, tramitando proyectos de ley, tienen en su directiva a una persona que es pagada por una asociación empresarial muy importante. Entonces la pregunta que uno se hace es, esta persona que está en la directiva del PPD, podríamos tener nosotros la sospecha, ¿no es cierto?, de que podría estar votando al interior de la directiva del PPD por adoptar ciertas políticas públicas, ¿no es cierto?, alinear al partido de cierta manera frente a ciertas políticas. ¿No lo estará haciendo alineado con los intereses de este empresario o de esta sociedad empresarial? Porque es una pregunta legítima que tenemos que hacernos. Entonces, lo que cae aquí, a mi gusto, no sé si tú estarás de acuerdo, es que este es un tipo de relación que también tiene que ser regulada. O sea, yo ayer miraba, ¿no es cierto?, una nota de La Tercera que decía que el caso de Natalia Pergentili iba a ser tratado por la Comisión Política. Comisión Política en la que está ella, vinculada al lobby, y que está Jorge Insunza, que es otra persona vinculada al lobby, ¿no? Y otros parlamentarios que tienen emprendimientos de consultoría, ¿no es cierto?, en el fondo de trabajos para el mundo privado, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto podría estar las directivas de los partidos podrían estar siendo colonizadas por los intereses empresariales o de otros grupos de presión, ¿no? No satanicemos a los empresarios, pero otros grupos de incumbentes o de presión que quieren hacer cambios en la política pública. Pedro, el reportaje de CIPER se publica en un momento que se estaba una vez más discutiendo la ley de pesca, que sabemos supuso un punto de quiebre entre los políticos de nuestro país y su relación con los empresarios a la hora de redactar una ley que afectaba el funcionamiento de una industria en general. Pero lo que más me sorprende es la reacción de personeros de gobierno al respecto de una comida en la casa de un lobista que se define de muchísimas maneras, como por ejemplo que es una cuestión de contacto humano, que hay mucha manera de dialogar, que no se perfila claramente que es un flagrante caso de lobby. Es decir, lo que llamó más la atención es la reacción del mundo político y de un mundo político, el del actual gobierno, que en algún momento rechazó tajantemente lo que era, por ejemplo, la presión política para redactar una ley, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Yo creo que este gobierno tiene dos almas, por decirlo así, dos ejes, ¿no? Uno que está compuesto por el sector del PS y PPD y otro que está compuesto por el PC y el Frente Amplio. La verdad, Aldo, es que cuando uno ha reporteado ya años la política y este tipo de temas, sabe que en el mundo del PS y PPD no hay mucho problema con hacer este tipo de cosas, ¿no? Ellos durante décadas participaron en negociaciones de este tipo, son personas que cuando dejan la actividad pública se dedican al lobby, ¿no? O sea, estamos viendo en el caso de PPD, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, ha trabajado en el área lobby, ¿no es cierto? Ella ha hecho lobby, entonces yo creo que no en esa parte del gobierno, por así decirlo, no es que haya un gran problema con hacer este tipo de reuniones y este tipo de acuerdos, porque así es como se legisló durante muchos años, ¿no? En el fondo, lo que se nos presentaba a nosotros los periodistas como una cosa lógica y pragmática de tomarle la temperatura a un proyecto de ley, conversando con el empresariado hasta dónde se podía llegar con ese proyecto de ley, ¿no? Hasta dónde se podía llegar, qué sé yo, con una política de concesiones o con una política de royalty minero, con la ley de pesca o con, no sé, en fin, ¿no? Entonces... lo que se llama eufemísticamente el trabajo prelegislativo. O sea, bien eufemísticamente, digamos, porque en el fondo tú estás reconociendo que existe un colegislador, que en este caso puede ser, ¿no es cierto?, un grupo empresarial, ¿no es cierto?, o un grupo económico, o una central sindical, lo que sea, digamos, ¿no? Pero que tú, en el fondo, cuando tú discutes con estas personas cuáles son los límites a los que se puede llegar con un proyecto legislativo, lo que estás mostrando a la ciudadanía es que aparte de elegir diputados y senadores, existen otras personas no elegidas que también son colegisladores. Entonces, ese modelo nosotros lo vivimos mucho tiempo, ¿no? Y básicamente es lo que se conoció como la cocina del senador Saldívar, ¿no? Andrés Saldívar, cuando negoció los límites de la reforma tributaria que presentó el segundo gobierno de Bachelet en su casa con Bernardo Fontaine, ¿no es cierto?, y otros campeones del mundo empresarial, digamos.
sin que nadie supiera, y que esto después se supo y se habló de la cocina de Saldívar. Entonces, esto no es algo nuevo, y no es algo nuevo en el mundo de lo que fue la concertación y de lo que hoy es Chile Vamos. Lo que sí llama la atención, Aldo, es que se vea enredado en esto una ministra que es comunista, que es del Partido Comunista, que sí siempre es un partido que ha sido tremendamente crítico y que ha denunciado permanentemente este tipo de prácticas, ¿no? O sea, el Partido Comunista está en las antípodas de las organizaciones empresariales de este país, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, me imagino yo que para el Partido Comunista sentarse en una mesa a colegislar, ¿no es cierto?, con organizaciones empresariales tiene un costo y debería tener un costo para ello. Y lo mismo con el Frente Amplio. Ahora, si tú me preguntas, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, yo creo que en este año y medio, 2 años de gobierno, ya dilapidó toda la cuenta corriente con la que creció orgánicamente sobre la base de la crítica a los 30 años, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de criticar la forma y la ética con que se hacía la política por parte de la concertación, después de 1 año y medio de gobierno ya no queda nada de aquello, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio tiró por la borda, ¿no es cierto?, esa crítica que fue gran parte de lo que impulsó su crecimiento electoral y su crecimiento en número de militantes y bases a lo largo del país. Entonces, yo diría que esto tiene un costo para ellos, sí, porque ese sector que venía a renovar la política, lo que está renovando, ¿no es cierto?, son formas de actuar que ya conocíamos y que eran muy criticadas por la ciudadanía. O sea, si en algo sintonizaba el Frente Amplio con los ciudadanos en general, eran este tipo de críticas a la cocina política, y ahora lo que tenemos es a ministros como Nicolás Grau, miembro del Frente Amplio, participando en ella, o a la ministra Jara, que es del Partido Comunista, participando en ella. Entonces, que la ministra Toá esté ahí, a mí no me sorprende, porque en realidad ella ha sido lobista y ella, ¿no es cierto?, o sea, viene de partidos que no tienen mucho conflicto con hacer este tipo de negociaciones fuera de los ámbitos que son específicamente legislativos. Oye, Pedro, el reportaje tiene un efecto a corto plazo, que es obviamente entender qué está pasando, como dices tú, en un gobierno que rechazó estas prácticas hoy en el debate legislativo. Pero tiene una derivada a largo plazo, porque este gobierno se había planteado también una agenda de transparencia en términos legislativos. Quería presentar un proyecto de lobby, quería presentar un proyecto de transparencia, y esto obviamente lo confronta, lo pone contra la pared, lo obliga a tener definiciones al respecto. Y esas definiciones han sido bien vagas. Pero esto yo creo que hace reflexionar sobre la imperiosa necesidad de tener legislación adecuada para estas materias, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, además. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, mira, cuando detectamos los vínculos que existían entre empresas pesqueras y diputados y senadores que en el fondo contaminaron la ley de pesca, se dijo que se iban a tomar medidas. Cuando detectamos el financiamiento ilegal de la política a través de boletas truchas, desde la UDI hasta el Partido Socialista, ¿no es cierto?, en ese arco político, se dijo que se iban a tomar medidas, ¿no es cierto?, para evitarlo. Ahora, como conversábamos semanas atrás, hay otras formas de financiamiento político ilegal, como es el traspaso de dinero a fundaciones, ¿no?, que es lo que tenemos hoy día, principalmente con fundaciones que están vinculadas a personas que tienen militancia o simpatías por el Frente Amplio. Y ahora detectamos otro forado, porque en el fondo cada uno de estos casos, Aldo, lo que está planteando es cómo separamos adecuadamente, cómo ponemos una aduana, una muralla china entre el mundo, ¿no es cierto?, privado y el mundo público, cuando, ¿no es cierto?, cuando chocan los intereses de lo público y lo privado, donde se intersecta lo público y lo privado, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de la corrupción o del tráfico de influencia, del conflicto de intereses. Entonces, todos estos casos lo que están planteando es cómo regulamos adecuadamente. Y el problema es que, como tú bien sabes, y el viejo dicho que nunca pierde su vigencia, es que echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Entonces, tenemos una ley de ley que es muy débil. Es muy débil, Aldo, porque cuando se junta un ministro con alguien en una fiesta de matrimonio, o cuando se junta un ministro con alguien, ¿no es cierto?, en un almuerzo, no queda registro. Entonces, no se deja registro. Nosotros hoy día dependemos de la buena voluntad de la ministra Toá para que ella nos cuente qué fue lo que conversó con estos empresarios cuando se juntó en la casa de Salaquet. Y cuando las normas dependen de la buena voluntad, son malas normas. Eso me lo enseñó un editor hace muchos años, cuando recién partía, ¿no es cierto? Cuando nosotros dependemos de que la norma, el cumplimiento de la norma depende de la buena voluntad de la gente, es una norma mala. Y eso es lo que está pasando con la ley del odio. Pucha, ¿puedo ir a un aspecto medio farandulero del...? Porque, ¿sabéis que uno entiende que la gente que hace lobby está en el poder y que tiene vinculaciones y esas cosas? La elección de Salaquet como lobista plantea un montón de interrogantes que la gente, que la discusión familiar te la dicen. ¿Quién paga las comidas? Ponte todo algo por el estilo. ¿O por qué Salaquet, que es un
que es además un político cuestionado en la última etapa de su acción pública, e involucrado en el caso de Sokimichi y un montón de cosas más. El caso de Tragamoneda. Investigado. ¿Por qué Salaquet es lobista? ¿Por su característica de anfitrión? ¿Por su entusiasmo? ¿Por qué diríamos, Pedro? Yo creo que Salaquet es una persona que tiene una muy buena convivencia, por decirlo así, ¿no? Es un tipo que logra penetrar mundo, juntar gente, ¿no es cierto? Es una especie de gestor, por así decirlo, ¿no? Un tipo que logra los abuenamientos, por decirlo así. Y además es una persona que a lo largo de su carrera política cultivó mucha amistad y cercanía. Por ejemplo, él fue adversario político de Carolina Toá, sin embargo son amigos. Cuando nosotros le preguntamos al Ministerio del Interior por qué la ministra Toá fue a esta reunión, la respuesta es porque se conoce y son amigos con Salaquet, ¿no? Desde que fueron adversarios políticos. Entonces él tiene por así decirlo, ese ángel que logra este abonamiento, esta sintonía, incluso con sus adversarios políticos. Por otra parte, él tiene vínculos familiares con Sarkis, que es un empresario de la pesca, lo que le abre, y otros empresarios importantes, ha trabajado con otros empresarios. Y desde el mundo político, por ejemplo, él tiene muy buena relación con Jorge Insunza, el exdiputado del PPD, que fue ministro un cortito tiempo, ¿no es cierto?, porque lo nombró Bachelet ministro y tuvo que dejarlo cuando se supo que su empresa había asesorado a los Lux y a empresas mineras, digamos. Entonces, él tiene vínculos con gente de la Concertación que también se dedican al lobby, ¿no? Que se han dedicado, como la ministra Toá o como el exministro y exdiputado Insunza. Entonces, trabaja con ellos, hace alianzas con ellos. De hecho, estos encuentros con empresarios que él hace mensualmente, ¿no es cierto? Porque esa es la versión de él, es que él hace uno de estos encuentros reservados con autoridades mensualmente y alrededor de 4 charlas con empresarios, en que junta 20 empresarios con analistas políticos, no necesariamente con autoridades, en las que sí cobra, ¿no? Porque él dice, en las charlas yo cobro, pero en estos encuentros en mi casa que son más reservados, más íntimos, ¿no es cierto?, más dialogantes, donde se supone que él junta los mundos, esta cosa así como media como evangelizadora, ¿verdad?, así como a lo Padre Hurtado, ahí no cobra, pero en las charlas sí. Entonces, él, al tener estos vínculos, sobre todo con gente del PPD, le permitió de alguna forma tirar una línea hacia el mundo del gobierno de Boric, y desde ahí ir a buscar ministros y hacerlos participar en esta reunión. Ahora, un lobista, claro, una cosa que le importa mucho es mostrar que tiene influencia. Entonces, por supuesto, es altamente probable que él no cobre ni gane nada con esta cena en su casa más que influencia, ¿no? Más que mostrar las redes que él es capaz de tejer, y desde ahí él genera estas otras charlas, ¿no es cierto? Porque muestra, mira lo que soy capaz de hacer. Traigo a la ministra del Interior, ¿no es cierto?, al ministro de Economía, te pongo acá a la ministra de Medio Ambiente, al ministro de Agricultura, ¿no? Elígeme un ministro y yo te lo traigo, ¿verdad? Entonces, mira lo que soy capaz de hacer. Ahora, si tú quieres, ¿no es cierto?, puedes participar en este otro programa que es de charlas donde yo sí cobro por participar. Y es en esas charlas, él las organiza con Jorge Insunza, ¿no?, que es este exdiputado del PPD, donde él lleva a Natalia Pergentile y nosotros pensábamos que le había pagado por esta labor y ella nos cuenta que no, que en realidad le está cobrando un empresario por intermedio de Salaquet. El periodismo de investigación, tan necesario siempre para el buen ejercicio de la democracia, está en CIPER, y por eso la invitación constante, Pedro, es a ingresar al sitio, a leer los reportajes y fundamentalmente apoyar lo que es un esfuerzo periodístico tan necesario para todos, ¿eh? Bueno, yo sí, creo que es muy importante que la gente tenga fe y confianza en que si se hace un aporte a CIPER, nosotros vamos a poder seguir haciendo el tipo de periodismo que hacemos. Nos parece importante que estos temas se conozcan, que el ciudadano los sepa, independiente de la opinión que tenga. Nosotros nos podemos encontrar con gente que decir, ¿sabes que estos temas, aquí no hay ninguna ilegalidad, no hay ningún delito, hay que ganarse la vida, si hacen lobby estará bien? Pero yo creo que es muy importante que los ciudadanos tengan esta información, a que no la tengan, y CIPER se dedica a eso. Así que si usted hace un aporte, ¿no es cierto?, aunque sea pequeñito todos los meses, eso nos permite contar con más periodistas y seguir haciendo más piezas periodísticas como esta. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio, Aldo. Pedro Ramírez, que es el director de CIPER, hablándonos de un reportaje que ha provocado muchísima discusión y mucho debate público, y obviamente que va a seguir en la discusión por todo lo que aquello significa.